Muy buenas tardes, Inge Carlos. Mi nombre es David Morales. Vamos a estar viendo lo que es la tarea de patrones de diseño. En este caso tenemos lo que es el primer patrón de diseño, lo que es Abstract Factory o fábrica abstracta, ¿verdad? Donde nos indica que el patrón de diseño abstracto pertenece a la categoría de patrones de creación y proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Acá veo o indico lo que es una aplicación como tal de lo que es este patrón de diseño que nos indica que es útil en situaciones en las que se necesita crear objetos que siguen una estructura específica como la creación de interfaces gráficas de usuario o en la generación de conexiones. Aquí va mi ejemplo como tal. Supongamos que tenemos que desarrollar un videojuego y se necesita crear personajes. En este caso, vamos a crear personajes y enemigos. En lugar de crear directamente lo que son las instancias de clases concretas como tal, se puede utilizar un Abstract Factory para crear familias como tal, ¿verdad? De objetos relacionados como en este caso personaje mayor o personaje menor, así en cada uno de ellos como tal. Acá tenemos lo que es el segundo, que es el adapter o adaptador, que nos indica que es un patrón que se encuentra en la categoría de patrones estructurales y permite que objetos con interfaces incompatibles trabajen juntos. Actúa como un intermediario entre dos interfaces incompatibles y convierte la interfaz de uno en otra interfaz que el cliente espera, ¿verdad? Acá veo la aplicación, dice el patrón adapter es útil cuando se desea reutilizar una clase existente, pero su interfaz no es compatible con el resto de los sistemas. Lo que es el ejemplo como tal que voy a dar yo, dice, imaginémonos que estamos desarrollando una aplicación. En este caso se debe mostrar información de diferentes fuentes, como tal, como bases de datos y servidores web. Acá podemos utilizar el patrón adapter para crear adaptadores que conviertan las llamadas de bases de datos y sistemas web en una interfaz común para lo que es la aplicación. En mi caso, doy un ejemplo, yo trabajo lo que es SAP Business One. Ellos trabajan, o bueno, se trabaja lo que es una base de datos de SQL, pero también tenemos lo que es la integración ya del usuario final, que es un POS, que trabajan lo que es un Oracle, y pues en medio siempre existe lo que es una interfaz que hace la conversión de ambas interfaces, ¿verdad? Para que se puedan entender entre ambas. Vamos a ver lo que es la parte del composite o compuesto, ¿verdad? En este caso, de la parte del composite o compuesto nos indica que es un patrón estructural que permite tratar a objetos individuales y a la composición de objetos de maneras uniformes. Permite construir estructuras jerárquicas de objetos y tratar a los objetos individuales y compuestos de la misma manera. Aquí hago la aplicación, ¿verdad? El patrón composite es útil cuando se necesita representar estructuras jerárquicas de objetos como árboles de elementos en una interfaz gráfica o en un documento. Yo hago lo que es el ejemplo. En la construcción de un editor gráfico, podemos ver lo que es el patrón composite. Se puede utilizar para representar tanto elementos individuales, en este caso como formas simples, como composiciones de elementos, como grupos de formas, ¿verdad? Y también hacemos la parte de lo que es el de decorator o decorator. En este caso dice que el patrón decorator es un patrón estructural que permite agregar comportamiento adicional a objetos de manera dinámica. Esto lo que hace es se logra envolviendo el objeto original con objetos decoradores que proporcionan funcionalidad adicional. La aplicación que le hacemos, el patrón decorator, es útil cuando se desea agregar funcionalidad a objetos de manera flexible y sin afectar a otras instancias de la misma clase, ¿verdad? Es una alternativa a las subclases en las que se puede agregar funcionalidad en lugar de crear subclases para cada combinación.
En este caso, pues lo que es un ejemplo como tal de lo que es este patrón en un sistema de generación de informes, yo lo asocié a esto más que todo, se puede utilizar el patrón Decorator para agregar características como formato de texto enriquecido, numeración de páginas o gráficos, ¿verdad? A un informe sin modificar la estructura del informe original. ¿Qué me doy a entender con esto, verdad? Que podemos nosotros crear el decorator, ¿verdad? Y lo vamos a aplicar a lo que estemos trabajando, en este caso a la generación de informes, sin afectar lo que es la estructura como tal de lo que es la generación en sí del informe, ¿verdad? Y como el último es el Factory Method, ¿verdad? O el método de fábrica. El método de fábrica como tal dice que pertenece a la creación de patrones de creación y proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase. ¿Esto qué nos quiere decir? Pero dice que nos permite a las subclases alterar el tipo de objeto que se le crearán. Delega las responsabilidades de las creaciones de los objetos a las subclases. La aplicación la hacemos de la siguiente manera. El patrón Factory Method es útil cuando se desea que una clase delegue la creación de objetos a sus subclases, lo que permite extender y personalizar la creación de objetos sin modificar la superclase, ¿verdad? Esto nos indica, ¿verdad? Si tenemos una superclase, podemos modificar nosotros lo que son las subclases, pero sin afectar lo que es la superclase, o que en este caso, si lo queremos ver así, la mamá, ¿verdad? De los demás. Para ampliar un poquito más con un ejemplo como tal, en un juego de simulación de construcción de ciudades, ¿sí? Se puede usar el patrón Factory Method para permitir que diferentes tipos de edificios sean creados por subclases, como en este caso fábrica residencial, ¿verdad? Como un ejemplo, para crear edificios de viviendas y fabricar, en este caso, ¿verdad? Una subclase que diga fábrica comercial para crear edificios comerciales. Lo que nos da a entender es de que tenemos en sí como tal lo que es la superclase, pero de ella podemos crear más subclases que podemos utilizar de la principal como tal, ¿verdad? Eso es más que todo para lo que es el repaso de lo que son los patrones de diseño que tenemos acá. Eso sería todo, ingeniero Carlos. Pues mi nombre es David Morales y gracias. Y aquí pues dejo un tema que era la descripción y aplicación de patrones de diseño, ¿verdad? Como tal. Muy amable, gracias.